¿Sabías que la Biblia menciona personajes de piel negra, pero nunca usa el color de piel para definir su valor? Piénsalo. En un mundo que constantemente juzga por las apariencias, ¿no es fascinante que un libro tan antiguo nos dé una perspectiva tan diferente? Hoy vamos a hablar sobre algo que no se discute lo suficiente: el origen bíblico de las personas de piel negra. Exploraremos cómo la Biblia describe sus raíces, el impacto de figuras como los descendientes de Cámicus, y qué podemos aprender de esto para derribar prejuicios en la actualidad. Y te prometo, al final descubriremos una conexión sorprendente entre las antiguas civilizaciones africanas y la Biblia, que probablemente nunca te enseñaron en la escuela. ¿Listo para cuestionar lo que creías saber? Vamos a empezar. La Biblia tiene un mensaje que, aunque es sencillo, tiene el poder de transformar cómo vemos a los demás. Todos venimos del mismo lugar. En Hechos 5 y 26 leemos: «De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra». Este versículo, que a primera vista puede parecer solo un dato teológico, encierra una verdad fundamental: somos una sola humanidad. No importa si hablamos diferentes idiomas, si vivimos en diferentes continentes o si nuestra piel tiene colores distintos. Todos compartimos un origen común. Piensa en esto: en lo más profundo de tu ser, en tu ADN, llevas una huella compartida con cada persona que ves en la calle, con cada rostro que aparece en los libros de historia, incluso con quienes viven en lugares que nunca has visitado. ¿No te parece asombroso? La historia bíblica nos lleva al jardín del Edén, un lugar que la Biblia describe como perfecto, lleno de vida y armonía. Allí, Adán y Eva, la primera pareja, caminaban rodeados de árboles frondosos, ríos cristalinos y animales que coexistían pacíficamente. Todo comenzó allí, según el relato bíblico. Cada persona que ha pisado esta tierra, desde los faraones egipcios hasta quienes vivimos hoy, comparte un vínculo con ese mismo punto de partida. Esto no es solo poesía, es una forma de recordarnos que, en el fondo, todos estamos conectados. Después, la Biblia nos narra el diluvio, un evento que marcó un nuevo comienzo para la humanidad. Imagínate el arca de Noé, flotando en medio de aguas infinitas, llevando consigo a una familia que representaba toda la esperanza del futuro. Cuando las aguas finalmente bajaron y la familia de Noé pisó tierra firme, ellos se convirtieron en los ancestros de todas las naciones. Noé tuvo 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. De ellos, según Génesis, provienen todas las culturas, todos los pueblos y todos los continentes. Ahora, quiero que hagamos un ejercicio. Imagina un árbol gigantesco, con raíces profundas y ramas que se extienden hacia todos lados. Cada rama representa una cultura, una lengua, una historia. Algunos de sus frutos son dulces, otros más amargos, pero todos están conectados al mismo tronco. Así es la humanidad: nuestras diferencias son como las ramas, pero nuestras raíces siempre nos unen. El mensaje de Hechos 5 y 26 es claro: Dios no creó divisiones entre las personas. No dijo que unos valen más que otros por cómo lucen, de dónde vienen o qué idioma hablan. Esas divisiones las inventamos nosotros. Cuando miramos las cosas desde esta perspectiva, se hace evidente que la igualdad no es una idea moderna o un invento social, es un principio bíblico que ha estado allí desde el principio. Pensemos un momento en cómo este mensaje puede impactar nuestras vidas hoy. Si entendemos que todos venimos de una misma raíz, ¿qué sentido tiene discriminar a alguien por ser diferente a nosotros? ¿Por qué juzgar a alguien por el color de su piel, su acento o su lugar de origen? Es como si una rama de un árbol criticara a otra por la forma de sus hojas, cuando ambas dependen de las mismas raíces para sobrevivir. Quiero que reflexiones sobre esto. Cuando vemos a alguien diferente a nosotros, ya sea en apariencia, en cultura o en creencias, tenemos 2 opciones. Podemos enfocarnos en las diferencias, en lo que nos separa, o podemos recordar que estamos hechos de la misma esencia. Esta última opción no solo nos acerca a los demás, sino que también nos acerca a lo que Dios desea para nosotros: unidad, compasión y amor. La unidad de la humanidad no es solo un concepto bonito, es una verdad que puede cambiar cómo vivimos. Imagina un mundo donde, en lugar de enfocarnos en lo que nos separa, nos centramos en lo que nos une. ¿Cómo sería nuestra vida diaria? Tal vez trataríamos a los demás con más amabilidad,
juzgaríamos menos y estaríamos más abiertos a aprender de quienes son diferentes a nosotros. Este mensaje también es un recordatorio personal. Si todos venimos de una misma sangre, entonces tú no eres menos que nadie. Tu valor no está determinado por tu color de piel, tu lugar de nacimiento o por lo que otros piensen de ti. Dios te hizo con un propósito, y eres parte de un diseño mucho más grande y hermoso. Eres parte de una familia global, una humanidad unida, aunque a veces nos cueste verlo. Así que, la próxima vez que veas a alguien diferente a ti, recuerda esto: están hechos de la misma sangre que tú. Y cada vez que sientas que no encajas o que no eres suficiente, recuerda que tu origen está en algo mucho más grande que tú mismo. El mundo necesita este mensaje. Porque cuando entendemos que todos somos parte de una misma familia, podemos comenzar a sanar las divisiones, derribar los prejuicios y construir un futuro donde cada persona sea vista y valorada como Dios la ve, con amor y sin condiciones. ¿No te parece increíble que un mensaje tan antiguo siga siendo tan relevante hoy? Después del diluvio, Noé y su familia fueron los encargados de repoblar la tierra. Imagínalo, un mundo completamente nuevo, lleno de posibilidades pero también de incertidumbre. Según la Biblia, Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Cada uno de ellos jugó un papel clave en la historia de la humanidad, pero hoy nos enfocaremos en Cam y en cómo su descendencia dejó una huella imborrable en las páginas de la historia bíblica y del mundo. Cam tuvo 4 hijos, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Ahora, quiero que visualices esto como el comienzo de 4 grandes ramas de un árbol genealógico. Cada hijo de Cam se convirtió en el ancestro de naciones enteras, pero entre ellos, Cus destaca por su importancia en la Biblia y en la historia. Cus es reconocido como el ancestro de las personas de piel negra, y de él descienden civilizaciones que han dejado un legado profundo, tanto cultural como espiritual. Hablemos de Cus. Su nombre es sinónimo de Etiopía en muchas traducciones bíblicas, y esto no es una coincidencia. La región de Cus está asociada con áreas del noreste de África, específicamente Nubia y Etiopía, lugares que fueron el hogar de culturas avanzadas, conocidas por su riqueza, su arte y su fortaleza. Imagínate vastas tierras llenas de recursos, con ríos como el Nilo fluyendo a través de ellas, llevando vida y prosperidad. Esa fue la tierra de los descendientes de Cus. Ahora, aquí hay algo importante que resaltar. A pesar de la riqueza cultural y las contribuciones de estas civilizaciones, a menudo son olvidadas o pasadas por alto. Pero la Biblia nos recuerda que estas personas eran valiosas a los ojos de Dios, no por lo que tenían, sino por quienes eran. Esto es un mensaje poderoso, especialmente en un mundo que a menudo juzga el valor de las personas según estándares superficiales. Por otro lado, Canaán, otro hijo de Cam, también juega un papel clave en la historia bíblica. De Canaán provienen los cananeos, un pueblo que se menciona repetidamente en la Biblia debido a su interacción con los israelitas. Esta línea genealógica, aunque a veces asociada con conflictos, también nos recuerda que incluso las historias más difíciles forman parte del plan de Dios para la humanidad. Volvamos a Cam. Aunque a menudo se pasa por alto en las narrativas tradicionales, su genealogía es un recordatorio de que la diversidad de la humanidad es parte del diseño de Dios. Cada uno de sus hijos y descendientes trajo algo único al mundo: cultura, conocimiento, civilización. No son simplemente nombres en un texto antiguo, son raíces de las ramas que hoy conocemos como naciones y pueblos. Es fascinante ver cómo las historias de estas personas, a menudo desconocidas o subestimadas, se entrelazan con las de otras culturas y civilizaciones. La Biblia nos da una pequeña ventana para entender esto, pero si miramos más de cerca, vemos que su impacto es mucho más profundo de lo que parece a simple vista. Quiero que reflexiones por un momento sobre esto. Si Dios tomó el tiempo para incluir estas genealogías en la Biblia, ¿no será porque tienen un propósito y un valor? Estos nombres y linajes, aunque a veces parecen lejanos o irrelevantes, nos recuerdan que cada persona y cada pueblo tiene un lugar en la historia que Dios está escribiendo. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Que no importa quién seas o de dónde vengas, formas parte de algo mucho más grande. Tu historia, tus raíces y tu identidad son valiosas, no solo para ti, sino para el mundo y para Dios. En el árbol genealógico de la humanidad,
Tam y su descendencia representan una rama llena de vida, diversidad y contribuciones significativas. Reconocer esto no solo nos ayuda a entender mejor nuestra historia, sino que también nos invita a valorar y respetar la rica diversidad que nos rodea. Y al hacerlo, cumplimos con el propósito de mirar a los demás con los ojos de Dios, ojos llenos de amor, respeto y aprecio por la humanidad en todas sus formas. Entre los hijos de Cam, Cus destaca como una figura central en la historia bíblica. Cus no solo es conocido como el ancestro de las personas de piel negra, sino también como el origen de una línea de descendientes que jugaron papeles fundamentales en la historia antigua. Uno de los personajes más destacados de esta genealogía es Nimrod, un nombre que puede sonar familiar, pero cuya historia es mucho más rica de lo que imaginas. Cus tuvo varios hijos, entre ellos Seba, Javila, Sata, Raama y Sabteca, pero es Nimrod quien se menciona específicamente en Génesis 10 como alguien especial. El texto dice que Nimrod fue un hombre valiente en la tierra y el primer poderoso en la tierra. Ahora, detengámonos aquí. ¿Qué significa ser poderoso? En el caso de Nimrod, esto no solo se refiere a su fuerza física, sino también a su liderazgo y su capacidad para influir en otros. Imagina a Nimrod como un líder carismático, alguien que inspiraba a las personas a unirse a él. Según la Biblia, Nimrod fue un gran cazador delante del Señor. Esta frase puede interpretarse de varias maneras, pero una de ellas es que Nimrod tenía una habilidad excepcional para cazar y para proteger a su pueblo, lo que lo convirtió en una figura respetada y temida. Además de su habilidad como cazador, Nimrod es conocido por haber fundado algunas de las ciudades más importantes de la antigüedad. Se le atribuye la construcción de Babel, que más tarde se convertiría en Babilonia, una de las civilizaciones más influyentes de la historia. También se le asocia con otras ciudades como Erech, Akkad y Calne, todas en la región de Sinar, lo que hoy conocemos como Mesopotamia. Piensa en esto, Nimrod no solo era un líder, era un visionario que transformó su entorno y dejó un legado que marcó la historia de la humanidad. La ciudad de Babel, fundada por Nimrod, es particularmente significativa en la narrativa bíblica. Fue allí donde se construyó la famosa Torre de Babel, un proyecto que simboliza la ambición humana y la búsqueda de trascendencia. Según Génesis, las personas intentaron construir una torre que llegara al cielo, pero Dios confundió su lenguaje y los dispersó por toda la tierra. Este evento no solo marca un punto de inflexión en la historia bíblica, sino que también refleja cómo los descendientes de Cus, liderados por Nimrod, tuvieron un impacto duradero en la cultura y la civilización. Para entender mejor la importancia de Nimrod, imagina un mundo en el que las personas aún estaban aprendiendo a organizarse en comunidades y a construir estructuras sociales complejas. Nimrod fue un pionero en este sentido. Su historia es un recordatorio de que, incluso en los primeros días de la humanidad, las personas buscaban formas de dejar su huella y de construir algo que trascendiera su tiempo. Ahora bien, hay algo más que hace que Nimrod sea una figura fascinante: su legado también trasciende lo bíblico. Muchas culturas antiguas tienen leyendas y tradiciones que pueden estar relacionadas con Nimrod, lo que refuerza su importancia como una figura histórica y no solo como un personaje bíblico. Hay incluso evidencia arqueológica que respalda la existencia de las ciudades que él fundó, lo que añade una capa extra de profundidad a su historia. Entonces, ¿qué podemos aprender de Nimrod y de la descendencia de Cus? Primero, que el impacto de una persona o una cultura no debe medirse solo por el tiempo que estuvieron en el centro de atención, sino por el legado que dejaron atrás. Los descendientes de Cus, aunque a menudo ignorados o minimizados en la historia, jugaron un papel crucial en la formación de las civilizaciones. Sus contribuciones son un testimonio de la capacidad humana para innovar, liderar y crear. Y segundo, que cada uno de nosotros tiene la capacidad de dejar un impacto duradero, al igual que Nimrod lo hizo en su tiempo. Puede que no estemos construyendo ciudades o torres, pero nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, tienen el potencial de influir en el mundo que nos rodea. Así que, la próxima vez que leas sobre Cus, Nimrod o la Torre de Babel, recuerda que estas no son solo historias antiguas. Son lecciones vivas sobre liderazgo, ambición y el impacto duradero que podemos tener cuando usamos nuestras habilidades para transformar nuestro entorno. Después de la construcción de la Torre de Babel y la dispersión de las naciones, la humanidad se expandió a lo largo y ancho de la tierra. Entre los descendientes de Cus,
Esto marcó el comienzo de una migración que los llevó a establecerse en regiones clave del noreste de África y, más allá. Este no fue un movimiento aleatorio, sino un proceso que dejó huellas profundas en la historia y en la geografía de las antiguas civilizaciones. Imagina por un momento un mapa de África y el Medio Oriente. Traza una línea desde la región de Mesopotamia, donde se construyó Babel, hasta las fértiles tierras de Nubia y Etiopía. Estas tierras, con sus ríos poderosos como el Nilo y su suelo rico, se convirtieron en el hogar de los descendientes de Kush. Estas migraciones no solo fueron movimientos geográficos, sino también la expansión de culturas, lenguas y tradiciones que dejaron un impacto duradero. Uno de los lugares clave donde los cusitas se establecieron fue Nubia, ubicada en lo que hoy conocemos como Sudán y el sur de Egipto. Nubia no era solo una región rica en recursos naturales como el oro, sino también un centro de comercio y cultura. Piensa en una sociedad vibrante, con mercados llenos de especias, telas y arte, y personas que hablaban diferentes lenguas pero que trabajaban juntas para prosperar. Este fue el legado que los cusitas llevaron consigo. Otro lugar destacado en la historia de los descendientes de Kush fue Etiopía. Esta región se convirtió en un punto de conexión entre África, el Medio Oriente y más allá. Sus montañas imponentes, sus ríos caudalosos y su ubicación estratégica hicieron de Etiopía un lugar ideal para el desarrollo de una cultura rica y diversa. Los cusitas no solo dejaron su huella en la tierra, sino también en las tradiciones y en las historias que aún hoy se cuentan en estas regiones. Pero no solo se quedaron en África. Hay evidencia de que los descendientes de Kush también se movieron hacia partes de Arabia y otras regiones vecinas. Esto nos muestra que no se trataba de un pueblo estático, eran exploradores, comerciantes y constructores de comunidades. Cada lugar al que llegaron fue transformado por su presencia, y a su vez, ellos también fueron transformados por los lugares que encontraron. Ahora, quiero que pienses en esto. Cuando hablamos de migraciones antiguas, no estamos hablando solo de un movimiento físico, sino de la difusión de ideas, tecnologías y formas de vida. Los cusitas llevaron consigo su conocimiento sobre la agricultura, su capacidad para construir ciudades y su arte, que estaba lleno de simbolismo y belleza. Su impacto se siente no solo en los artefactos que dejaron atrás, sino también en las historias que han perdurado a lo largo de los siglos. Un ejemplo claro de su influencia está en cómo las antiguas civilizaciones africanas se desarrollaron. Nubia, por ejemplo, llegó a ser conocida por sus faraones y sus poderosas dinastías, que a menudo rivalizaban con las del Egipto vecino. Estos faraones, descendientes de los cusitas, no solo gobernaron con fuerza, sino también con una visión que unió culturas y creó una identidad única para su pueblo. Pero lo más importante de esta parte de la historia es que nos recuerda que las migraciones no son solo algo del pasado. Hoy en día, seguimos viendo cómo las personas se mueven de un lugar a otro en busca de oportunidades, seguridad o un nuevo comienzo. Las historias de los descendientes de Kush nos enseñan que estas migraciones, aunque a veces desafiantes, son una parte esencial de lo que significa ser humano. Al reflexionar sobre estas migraciones antiguas, también podemos encontrar lecciones para nosotros mismos. Nos recuerdan que cada lugar que tocamos, cada comunidad en la que vivimos, puede ser transformada por nuestra presencia. Al igual que los cusitas llevaron consigo su cultura y sus habilidades, nosotros también tenemos la capacidad de contribuir de manera positiva a los lugares donde estamos. Los cusitas, descendientes de Kush, no son figuras marginales en la narrativa bíblica. De hecho, aparecen en momentos clave de las Escrituras, y sus historias nos ofrecen lecciones profundas sobre identidad, perseverancia y cómo Dios no juzga por las apariencias, sino por el corazón. Hoy vamos a explorar algunas de esas referencias bíblicas y su impacto cultural para entender mejor el valor de este pueblo en la historia y en los planes de Dios. Una de las menciones más directas a los cusitas la encontramos en Números 12, en un episodio que nos habla de la esposa cusita de Moisés. Miriam y Aarón, los hermanos de Moisés, critican abiertamente a su hermano por haberse casado con una mujer cusita. Ahora, pausa un momento y piensa en esto. En el contexto cultural de la época, esta unión era algo poco común y probablemente vista con prejuicio. ¿Pero qué hace Dios? Desciende a Moisés y lo reafirma como su líder escogido. No solo eso, castiga a Miriam por su actitud,
recordándonos que juzgar a alguien por su origen o apariencia no está en línea con el corazón de Dios. Ahora, visualiza la escena. Miriam, quien estaba acostumbrada a caminar junto a Moisés como su igual, queda castigada con lepra, una enfermedad visible que la aparta de la comunidad. Este momento es poderoso porque invierte los papeles. El juicio que Miriam tenía hacia la esposa cusita de Moisés se convierte en un juicio sobre su propia actitud. Dios, en esencia, está diciendo, no juzgues a otros por su procedencia. Lo que importa es cómo viven y quiénes son ante mis ojos. Otra referencia fascinante a los cusitas la encontramos en Jeremías 1:23. Este versículo plantea una pregunta que ha resonado durante siglos: ¿mudará el etíope su piel, o el leopardo sus manchas? Aunque el contexto del pasaje habla sobre la dificultad de cambiar hábitos pecaminosos, también es un reconocimiento de la identidad única de los cusitas. Este versículo muestra que, al igual que el leopardo con sus manchas, cada uno de nosotros tiene características que son parte de nuestra creación, y que éstas no deberían ser motivo de juicio o rechazo, sino de aceptación y aprecio. Culturalmente, los cusitas también eran conocidos por ser un pueblo fuerte y valiente. La Biblia menciona en varios pasajes su habilidad en el combate y su resistencia en tiempos de dificultad. En 2 Crónicas 14, 9-15, por ejemplo, vemos cómo Zera, un líder cusita, lidera un ejército masivo contra el rey Asa de Judá. Aunque Asa confía en Dios y logra la victoria, el pasaje también destaca el poderío de los cusitas y su capacidad de organización. Este no era un pueblo débil o insignificante, eran personas que demostraban fuerza y determinación, incluso en las situaciones más adversas. Además de su presencia en la Biblia, los cusitas dejaron una huella cultural en las regiones donde vivieron, especialmente en Nubia y Etiopía. Estas tierras no solo fueron ricas en recursos naturales como el oro y el incienso, sino también en tradiciones artísticas y militares. Sus guerreros eran conocidos por su habilidad con el arco, y sus reyes y reinas dejaron inscripciones y monumentos que hablan de su orgullo como pueblo. Piensa por un momento en cómo las características que la Biblia destaca de los cusitas pueden aplicarse hoy. Fuerza, valentía, identidad inmutable, estas son cualidades que no solo se limitan a la historia antigua, sino que siguen siendo relevantes en nuestro mundo moderno. En un tiempo donde a menudo enfrentamos prejuicios o desafíos por quiénes somos o de dónde venimos, las historias de los cusitas nos invitan a caminar con la frente en alto, confiando en que nuestro valor no lo determina el juicio de otros, sino el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, ¿qué podemos aprender de las referencias bíblicas y culturales de los cusitas? Primero, que Dios valora a las personas por lo que llevan en su interior, no por su apariencia externa o su origen. Segundo, que todos tenemos una identidad única que debemos abrazar con orgullo. Y tercero, que incluso en los momentos de mayor desafío, la fuerza y la valentía pueden transformar nuestras circunstancias y dejar un legado para las generaciones futuras. Los cusitas no fueron un simple pie de página en la historia bíblica. Su presencia, sus acciones y las lecciones que nos dejaron son un recordatorio poderoso de que cada persona, sin importar su origen, tiene un lugar importante en la historia de Dios. Y esa es una verdad que vale la pena recordar todos los días. Entre las grandes civilizaciones de la antigüedad, Egipto ocupa un lugar especial por su impacto cultural, político y religioso. Sin embargo, hay un capítulo de esta historia que a menudo pasa desapercibido, el de la dinastía de los faraones negros, también conocida como la dinastía 25. Este periodo no solo marcó un momento clave en la historia de Egipto, sino que también destacó el impacto de las civilizaciones africanas en una de las culturas más influyentes del mundo antiguo. La dinastía 25 fue liderada por los gobernantes de Kush, una región ubicada en lo que hoy conocemos como Sudán, justo al sur de Egipto. Los cusitas, descendientes de Kush, se habían establecido en Nubia, una tierra rica en oro, recursos naturales y tradición militar. Desde esta región, estos líderes no solo defendieron su tierra, sino que también llevaron su influencia hacia el norte, conquistando Egipto y unificando ambas regiones bajo un mismo dominio. Imagina por un momento el vasto paisaje de Nubia, con sus ríos caudalosos, sus montañas rojizas y sus pirámides, que aún hoy se alzan como testigos de su grandeza. Fue desde este entorno que surgieron los faraones negros, una dinastía que restauró la gloria de Egipto en un momento de gran inestabilidad.
Estos líderes no solo eran estrategas militares, sino también reformadores culturales y espirituales. Uno de los faraones más destacados de esta dinastía fue Pille, también conocido como Pianki. Su historia comienza cuando Egipto estaba dividido en pequeños reinos, con constantes conflictos entre ellos. Pille lideró una campaña para unificar el país, y lo hizo no solo con fuerza militar, sino también con una visión de restauración. En sus inscripciones, Pille se describe como un líder devoto, comprometido con los dioses de Egipto y con la idea de devolver al país su grandeza perdida. Otro faraón importante de esta dinastía fue Tiraka. Según el libro de Isaías, Tiraka jugó un papel clave en la defensa de Jerusalén contra los asirios. Aunque gobernaba desde Egipto, sus intereses y su influencia se extendieron mucho más allá de sus fronteras. Esto demuestra cómo los faraones negros no solo se preocuparon por sus propios territorios, sino que también participaron en los eventos más amplios del mundo antiguo, dejando una marca duradera en la historia bíblica y secular. La dinastía 25 también se destacó por su enfoque en la restauración cultural y religiosa. Durante su gobierno, los faraones negros trabajaron para reconstruir templos y monumentos que habían sido descuidados o destruidos durante los periodos anteriores de conflicto. Imagina enormes columnas de piedra, cubiertas de jeroglíficos, siendo restauradas para honrar a los dioses egipcios y fortalecer la identidad cultural del país. Fue un periodo de renacimiento que recordó a Egipto su antigua gloria. Sin embargo, como toda gran historia, la dinastía 25 también enfrentó desafíos. Los asirios, una de las potencias más temibles de la época, finalmente invadieron Egipto y pusieron fin a su dominio. Pero incluso después de su caída, los faraones negros regresaron a Cus y continuaron gobernando desde su tierra natal, dejando un legado que perduraría durante siglos. Lo más importante de esta historia no es solo lo que lograron estos líderes, sino lo que representan. La dinastía de los faraones negros nos muestra que el impacto de las civilizaciones africanas en la historia mundial es profundo y significativo. Nos recuerda que África no fue solo un espectador en la narrativa de la antigüedad, sino un actor central que contribuyó con cultura, liderazgo y espiritualidad. Para nosotros hoy, esta historia nos invita a reflexionar sobre cómo entendemos y valoramos la diversidad de nuestra historia compartida. Los faraones negros no solo restauraron la grandeza de Egipto, también nos dejaron un ejemplo de liderazgo, visión y resiliencia que sigue inspirando. Nos enseñan que no importa de dónde vengas, puedes marcar una diferencia significativa en el mundo que te rodea. Uno de los debates más fascinantes y, al mismo tiempo, más polémicos de la historia antigua gira en torno a la raza de los egipcios. ¿Eran blancos, negros o una mezcla de ambos? Esta pregunta ha sido motivo de innumerables discusiones entre historiadores, arqueólogos y expertos en estudios culturales. Pero, más allá de las opiniones y los datos científicos, este debate también nos revela algo profundo sobre cómo entendemos la historia, la identidad y la humanidad. Egipto, como sabemos, fue una de las civilizaciones más influyentes de la antigüedad. Fue un punto de encuentro estratégico entre África, Asia y el Mediterráneo, lo que significa que, desde su origen, estuvo expuesto a una diversidad cultural y racial significativa. Pero aquí surge una pregunta importante: ¿cómo se representaban los propios egipcios a sí mismos? Si miramos las pinturas y relieves de los templos egipcios, podemos ver una variedad de tonos de piel. Algunas figuras tienen la piel oscura, otras más clara, y otras están pintadas de tonos rojizos o amarillos. Estas imágenes no eran simplemente decorativas, los egipcios eran muy conscientes de los detalles, y estos tonos reflejan la diversidad de su población. Por ejemplo, los hombres a menudo se representaban con piel más oscura que las mujeres, lo cual podría estar relacionado con el tiempo que pasaban al sol realizando trabajos al aire libre. Ahora bien, cuando hablamos de la raza de los antiguos egipcios, debemos recordar algo importante: las categorías raciales que usamos hoy en día son conceptos modernos. En el mundo antiguo, las personas no pensaban en términos de blanco o negro como lo hacemos ahora. Lo que importaba era la cultura, la lengua y, en muchos casos, la religión. Desde esa perspectiva, los egipcios se veían a sí mismos como un pueblo único, con una identidad que no dependía del color de su piel. Sin embargo, no podemos ignorar las influencias externas. Egipto, gracias a su ubicación geográfica, era un cruce de caminos.
Al norte estaba el Mediterráneo, al este la península arábiga, al sur Nubia, y al oeste el vasto desierto. Esto lo convirtió en un imán para comerciantes, viajeros e incluso invasores. Con el tiempo, esta mezcla de pueblos creó una sociedad multirracial y multicultural. Una de las evidencias más claras de esta diversidad es la relación entre Egipto y Nubia. Como vimos anteriormente, Nubia, al sur de Egipto, era hogar de los cusitas, conocidos por su piel oscura. Durante siglos, Nubia y Egipto compartieron una relación compleja que incluía comercio, alianzas y, a veces, conflictos. Los nubios no eran extraños en Egipto, de hecho, algunos de ellos alcanzaron posiciones de poder y fueron representados en las inscripciones egipcias como aliados, o como guerreros valientes. Otro punto clave en este debate es la influencia extranjera que Egipto recibió a lo largo de los siglos. Por ejemplo, durante el período helenístico, tras la conquista de Alejandro Magno, Egipto estuvo gobernado por los Ptolomeos, una dinastía de origen griego. Esto añadió otra capa de diversidad a la población. Sin embargo, incluso en esta época, la cultura egipcia mantuvo elementos africanos que seguían reflejándose en su arte, religión y tradiciones. La evidencia arqueológica también nos da pistas importantes. Momias y restos humanos de diferentes periodos de la historia egipcia muestran una mezcla de características que indican una población diversa. Esto confirma lo que las pinturas y los textos ya nos habían dicho. Egipto era una sociedad inclusiva y compleja, donde convergían diferentes etnias y culturas. Pero tal vez la pregunta más importante no sea qué raza tenían los antiguos egipcios, sino por qué esta pregunta importa tanto hoy. ¿Por qué nos esforzamos tanto por categorizar a una civilización tan rica y diversa en términos que no existían en su tiempo? Este debate a menudo refleja más nuestros propios prejuicios y perspectivas modernas que la realidad histórica. A veces, olvidamos que la verdadera riqueza de Egipto no está en definir quiénes eran en términos raciales, sino en reconocer su capacidad de unir a personas de diferentes orígenes para crear algo extraordinario. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Egipto, con toda su diversidad y complejidad, nos muestra que las grandes civilizaciones no se construyen en aislamiento. Son el resultado de encuentros, intercambios y, a veces, fusiones entre diferentes pueblos. En lugar de intentar encasillar a los antiguos egipcios en una categoría específica, tal vez deberíamos enfocarnos en lo que realmente importa: su capacidad para construir una cultura que trascendió las diferencias y dejó un legado que todavía nos inspira. Hemos recorrido una historia fascinante, desde la unidad de la humanidad según la Biblia, pasando por la genealogía de Cam, los logros de los descendientes de Cus, hasta la riqueza cultural de los faraones negros y las civilizaciones que dejaron su huella en el mundo. Cada uno de estos momentos nos recuerda algo esencial: el color de la piel o el lugar de origen nunca definieron el valor de una persona para Dios. Dios nos creó a todos con un propósito único, y lo que realmente importa no es lo que se ve por fuera, sino lo que llevamos en el corazón. Esto es algo que podemos ver una y otra vez en las Escrituras. Ya sea en la esposa cusita de Moisés, en los líderes valientes de Nubia o en las referencias a los etíopes en la Biblia, el mensaje es claro: todos somos parte de una humanidad unida por un mismo Creador. Quiero invitarte a reflexionar sobre esto. En un mundo que a menudo nos divide, ¿cómo podemos vivir de una manera que celebre nuestra diversidad y al mismo tiempo nos una? Tal vez la respuesta esté en aprender a ver a los demás como Dios los ve, con ojos llenos de amor, respeto y gracia. Así que si este mensaje resonó contigo, te invito a llevarlo más lejos. Comparte este vídeo con alguien que creas que necesita escucharlo. Dale un like si aprendiste algo nuevo y suscríbete para seguir explorando temas que inspiran, enseñan y conectan. Recuerda, lo que une a la humanidad es mucho más fuerte que lo que nos divide.